mi cumpleaños número 68 recibí un regalo extraño. No había tarjeta ni remitente, solo unas cuantas palabras frías. Feliz cumpleaños. Pero reconocí esa letra al instante. Era la de mi hijo, el mismo al que había criado durante 20 años. No lo veía desde hacía 3. Abrí la caja, una botella de whisky de edición limitada tan elegante que parecía hecha para exhibirse en una vitrina. Pero Diego sabía que yo había dejado de beber 3 años atrás tras mi problema del corazón. En vez de abrirla, decidí dársela a Antonio Ramírez, su suegro. Solo era una botella de whisky. O al menos eso pensé hasta que supe que aquel regalo casi nos cuesta la vida a los dos. Y eso apenas fue el inicio. Coloqué la botella sobre la mesa de la cocina. La luz de la mañana entraba por las persianas dibujando franjas de oro y sombra. El whisky brillaba como si guardara fuego en su interior. La etiqueta era verde oscuro con letras doradas, un diseño de esos que cuestan más por su aspecto que por el líquido mismo. Pasé el pulgar por el sello de cera en el corcho, sintiendo la suavidad bajo las arrugas de mis dedos. El whisky solía ser mi placer, no de manera desordenada, sino con calma, una copa al final de un día de reparar cercas o limpiar las canaletas. Cuando María vivía, ella me servía uno después de la cena. Los domingos nos sentábamos en el columpio del porche, dejando que los grillos llenaran el silencio. Eso fue antes de que el infarto me arrebatara la elección. No he tocado una gota desde entonces. Diego lo sabía. Estuvo en el hospital cuando el médico me dio la lista de lo que ya no podía comer ni beber si quería llegar a los 70. En ese momento él no dijo mucho, solo miraba su teléfono moviendo los pulgares. Me convencí de que lo hacía para distraerse. Ahora no estoy tan seguro. Nunca tuvimos una pelea de película con gritos y portazos. Simplemente dejamos de hablarnos. Primero faltó a una cena de domingo, luego no apareció en Acción de Gracias. Para la segunda Navidad sin él entendí que no hablábamos en absoluto. El silencio cuando se instala se vuelve costumbre. Así que ver su letra otra vez después de tanto tiempo me apretó el pecho. No era alegría ni alivio, solo un peso imposible de nombrar. El sobre pegado a la caja era de un blanco corriente. Dentro había una tarjeta con 2 palabras en tinta azul: feliz cumpleaños. Sin papá, sin firma. Solo esas palabras, como si temieran decir algo más. No abrí la botella, ni siquiera lo pensé. La empujé al otro extremo de la mesa y volví a mi café ya frío. El reloj sobre la estufa marcaba los segundos con esa cadencia que hace sentir la casa más vacía. Me vino a la mente la cara de Antonio Ramírez. Antonio es de esos hombres que nunca llegan con las manos vacías ni sin herramientas en la camioneta. Hace 2 veranos, después de una tormenta que arrancó la mitad de las tejas del techo, él ya estaba en una escalera a las 8 de la mañana, martillo en mano, antes de que yo probara el primer sorbo de café. Es del tipo que no espera a que lo llamen para ayudar. Si alguien merecía algo bueno, era él. Y como yo no podía beber el whisky y dejarlo juntando polvo en mi estante, se sentía mal. Antonio lo abriría, lo compartiría con amigos y le daría una historia que contar. Eso sonaba mejor que verlo morir detrás de un cristal. Para media tarde la botella iba asegurada en el asiento del copiloto de mi viejo Chevy. No sé por qué costumbre quizá, pero la idea de que rodara en el trayecto me incomodaba. El sol caía al poniente tiñendo todo con esa luz ámbar que solo se ve a finales de octubre. Los campos junto a la carretera empezaban a tornarse marrones, las hojas reducidas a rastrojo. El aire traía un leve aroma a humo de alguna quema. La casa de Antonio se alza en lo alto a las afueras del pueblo, una vivienda blanca de madera con porche que parece de postal. Detuve la camioneta sobre la grava y apagué el motor. Él abrió la puerta antes de que yo llamara, con camisa de franela roja y jeans gastados aún con aserrín pegado a las botas. Sus ojos fueron directo a la botella en mis manos. «Francisco». «¿Qué es esto?», preguntó avanzando. De Diego respondí tendiéndosela. Sus cejas se levantaron. «Diego te envió esto, sí. Pensé que la disfrutarías más que yo». La tomó con cuidado, girándola para leer la etiqueta. «Esto es algo, Francisco. Ese tipo de botella que uno guarda para una noche especial. Así que haz que esta noche lo sea», le dije, y lo decía en serio. Él sonrió. «Lo haré. Gracias».
Me sentí bien al entregarla a ver que caía en manos que la apreciarían. Volví a subir a la camioneta, la luz tardía cruzando el tablero. De camino a casa seguí pensando en la botella. No con sed, sino con curiosidad. Diego nunca gastaba tanto dinero sin motivo. La mitad de las veces cuando era joven me pedía prestado para gasolina y se le olvidaba devolverlo. Entonces, ¿por qué ahora, por qué un regalo que sabía que yo no usaría? La duda me rondaba mientras aparcaba en la entrada. La aparté. No todo necesita una razón, me dije. Pero no lo creí. Esa noche hice un estofado y la casa se llenó de olor a cebolla y zanahorias. Una comida que sabe mejor compartida, aunque la comí solo. El reloj avanzaba hacia las 9. Estaba lavando el último plato cuando sonó el teléfono. Ya casi nadie marca al fijo. «Hola, papá». La voz de Diego tranquila como si no hubiera pasado el tiempo. Me apoyé en la encimera. Diego. «Feliz cumpleaños», dijo con un segundo de retraso que lo delató. «¿Recibiste mi regalo?» «Lo hice. ¿Y qué opinas? Es una buena botella. ¿Ya la probaste?» Su tono cambió apenas más filoso. «No, se la pasé a Antonio. Pensé que él le sacaría más provecho». Silencio. No un corte, no interferencia, sino una pausa densa interminable. «¿Se lo diste a Antonio?» Su voz había perdido calor. Así es». Un sonido parecido a un suspiro lento cruzó la línea. «¿Eh?» Y luego silencio absoluto. La llamada terminó. Me quedé mirando el auricular antes de volver a colocarlo en su base. El reloj siguió marcando. Sentí el estómago revuelto no por el estofado, sino por algo más profundo. La manera en que preguntó por el whisky como si tuviera un peso que no debía tener. Apagué la luz de la cocina y me fui a la cama, pero el sueño tardó en llegar. Y cuando al fin me venció, fue ligero e inquieto, del que te deja más cansado al despertar. A la mañana siguiente intenté sacudirme esa sensación. Me serví un café recién hecho, me senté con el periódico. Pero a mediodía el teléfono sonó otra vez. El identificador mostraba un número desconocido, aunque el prefijo era local. «El señor Francisco», dijo una voz cuando respondí. «Sí, soy Carmen Ramírez, la esposa de Antonio». Sonaba tensa. «Creo que debes saberlo, Antonio está en el hospital. Se desplomó esta mañana. Dicen que podría ser algún tipo de intoxicación. El café se me heló en la mano. Envenenamiento». «Anoche estaba bien», continuó ella. «Bebimos un trago en la cena y esta mañana apenas podía mantenerse en pie. Los médicos están haciendo pruebas». No dije nada. Mis ojos se fueron al espacio vacío en la encimera donde anoche estaba la botella. «¿Comió algo raro?», preguntó Carmen. La boca me sabía a polvo. «No, pero ayer le regalé una botella. Whisky de Diego». Hubo un silencio breve. Al fondo se escuchaban ruidos del hospital, monitores pitando y un carrito chirriando por un pasillo. «Se lo diré a los doctores», dijo al fin. «Si recuerda cualquier cosa más, lo que sea, llámeme». Prometí que lo haría y colgué. Me quedé de pie en la cocina rodeado por el silencio de la casa. La luz de octubre era pálida sin fuerza. Pasó mucho rato antes de moverme. Cuando lo hice fue para acercarme al cubo de basura. Algo blanco llamó mi atención en el fondo, un pequeño frasco de plástico del tipo donde vienen vitaminas. Sin etiqueta, solo un polvillo tenue pegado en las paredes. No recordaba haberlo tirado. Lo recogí. La tapa estaba bien cerrada. Abrí el refrigerador. En la repisa del medio había un tarro de cristal con medio vaso de whisky, lo que había sobrado de la prueba que le servía a Antonio antes de entregarle la botella. Ni siquiera recordaba haberlo guardado hasta ese momento. Me temblaban las manos al ponerlo en la encimera junto al frasco. Gabriel. Gabriel y yo habíamos servido juntos hace más de 30 años y ahora tenía un pequeño laboratorio veterinario a las afueras del pueblo. Me debía un favor desde un invierno cuando saqué su camioneta de una zanja. Lo llamé. «Gabriel, necesito que analices algo para mí. Es importante». «¿Qué es whisky o algo más?». No preguntó demasiado. Solo me dijo que lo viera al cerrar.
Esa noche conduje hasta su laboratorio con el tarro envuelto en una bolsa de papel sobre el asiento. Gabriel me recibió en el estacionamiento, bata sobre un suéter con un leve olor a desinfectante en el aire. «¿Esto es de lo que luego me voy a arrepentir?», preguntó. «Solo dime qué contiene», respondí. Asintió, tomó la bolsa y desapareció dentro. Yo me quedé en la camioneta con el motor encendido mirando cómo el cielo se apagaba. La radio estaba muda. Mi mente repasaba las últimas 24 horas, la letra, la botella, la voz de Diego cuando le dije que se la había dado a Antonio. Esa pausa tan larga, tan pesada. El estómago se me encogía. Gabriel llamó al día siguiente apenas pasada la 1. «Francisco, esto no te va a gustar. Hay algo en el whisky, hierba de la serpiente blanca. En la dosis adecuada puede detenerle el corazón a un hombre». Cerré los ojos. El teléfono me pesaba en la mano. «Dijiste que Antonio bebió de esto, sí». «Tú, no». Gabriel soltó un aliento lento. «Entonces quizás te salvaste por poco». Y ahí terminó la primera parte de esta historia. No con respuestas, sino con una pregunta que me llevaría a sitios donde nunca pensé tener que ir. Porque en cuanto colgué, supe que Diego no me había enviado un regalo. Me había mandado un mensaje. Siempre pensé que no había sonido peor que el teléfono sonando en plena madrugada. Me equivoqué. Lo hay cuando suena, y tú ya sabes en el fondo que la noticia será mala. Cuando Gabriel colgó después de decirme lo de la hierba venenosa, el mundo quedó en suspenso como si la casa contuviera la respiración. No me quedé quieto. Agarré mi chaqueta del respaldo de la silla, descolgué las llaves de la camioneta y salí rumbo al hospital de San Lucas. El camino estaba lleno de semáforos vacíos y cruces desiertos esa hora de la mañana en que el sol parece brillante pero no calienta. Aparqué en la esquina más lejana por costumbre y caminé rápido, una mano en el bolsillo y la otra presionando mi costado como si así pudiera contener lo que se movía dentro de mí. Todos los hospitales huelen igual. Una mezcla estéril cortada con café recalentado. Y la luz siempre demasiado blanca. Una voluntaria me indicó la habitación de Antonio. No parecía el hombre que subió a mi techo sin pedírselo. Ahora se veía más ligero como lavado, la piel más pálida que la almohada que sostenía su cabeza. Los monitores junto a su cama pitaban y parpadeaban al ritmo de un corazón lento empeñado en seguir. Carmen estaba en una silla de plástico lo más cerca posible. Tenía esa mirada que he visto 1000 veces, la de quien espera algo que se demora demasiado. Francisco dijo al levantarse: «Gracias por venir. ¿Cómo está?» Intentan estabilizar su ritmo cardíaco. Sus manos estaban unidas frente al pecho, no rezando, sino como si al apretar el aire lograra que no se escapara. Dicen que encontraron rastros de una toxina vegetal. Están haciendo más pruebas. Me acerqué más a la cama. La boca de Antonio estaba entreabierta, una línea de aire entrando, otra saliendo. Su cabello, que siempre llevaba peinado hacia atrás con cuidado, ahora caía sobre la frente de un modo que lo hacía parecer más joven y a la vez más frágil. Yo no figuraba como familia en ningún papel oficial, pero la sangre no es la única medida de cercanía. A veces la verdadera familia es quien llega con un martillo y una sonrisa antes de que tengas tiempo de preocuparte por una gotera en el techo. ¿Comió algo extraño anoche?, pregunté. ¿O bebió algo que no suele tomar? Los dos compartimos una copa en la cena. Ella me miró. La pregunta ya estaba implícita la botella que llevé. Dijo que era el mejor whisky que había probado en su vida. Quiso guardar lo demás para una ocasión especial. La mandíbula se me endureció sola. «Necesito que le digas eso exactamente a los médicos», le pedí. «Diles que la botella estaba nueva sin abrir y que puedo conseguirles una pequeña muestra del mismo whisky». Extendió la mano como si fuera a tomar la mía, pero en el último momento se aferró al barandal de la cama. «Francisco, ¿qué significa esto?» «¿Piensas que no sé lo que creo?», respondí a medias mintiendo. «Voy a descubrirlo». El doctor entró entonces, un hombre de unos 50 años con un rostro entrenado para no mostrar sorpresa. Explicó en un tono bajo, meticuloso, cosas sobre ritmos, enzimas y observación.
No dijo lo que no sabía, y lo que no sabía era demasiado. Cuando se marchó, Carmen volvió a sentarse y le prometí que la llamaría en cuanto tuviera algo útil para ella. Ella asintió, pero aquel gesto no pesaba nada. Era un movimiento automático de la cabeza porque sus manos ya estaban ocupadas en permanecer apretadas. Salí de la habitación con la mandíbula aún tensa y las manos hundidas en los bolsillos de la chaqueta. Las puertas automáticas se abrieron y me golpeó un aire extraño para octubre luminoso como una postal frío como una iglesia. En la camioneta no encendí el motor de inmediato. Me quedé con la llave a medio girar mirando mi reflejo en el retrovisor. Parecía un hombre al que ya no le quedaba nada que romper porque todo lo importante había sido agrietado antes. Hierba de la serpiente blanca, murmuré, probando las palabras en el aire como un carpintero que revisa si una tabla está torcida. Sonaban crueles, sonaban intencionales. De regreso a casa la carretera se desplegaba como una cinta demasiado repetida. Al entrar en mi calle no noté nada más. Ni los buzones, ni el perro de la esquina, ni el hombre que recogía hojas junto a su hijo. Aparqué, cerré con llave sin pensarlo y fui directo al refrigerador. El tarro de cristal con el resto de whisky seguía allí escondido detrás de la leche en la repisa central. Lo levanté contra la luz y observé cómo el líquido se curvaba en el vidrio al inclinarlo. A simple vista no se adivinaba nada. Nunca se adivina. Las peores cosas siempre se disfrazan de algo inofensivo. Dejé el tarro junto al fregadero y crucé hasta el cubo de basura. Allí había tirado el frasco blanco ayer. No había sacado la bolsa. Vivo solo y mi basura ya no se llena como antes. Levanté la tapa, miré dentro y sentí cómo mi cuerpo se detenía. La bolsa estaba puesta al revés y el frasco había desaparecido. Miré hacia la puerta. El cerrojo estaba echado como lo dejé anoche. Las ventanas cerradas y aseguradas. Nunca dejo llaves de repuesto bajo piedras ni felpudos. No tengo copias escondidas en ningún sitio donde un tonto con sentido común las buscaría. Y sin embargo, alguien había estado aquí. Lo sentí de la misma forma que notas cuando una habitación ha sido movida, aunque no sepas decir qué cambió. Inhalé hondo por la nariz y solté el aire despacio. No pánico. El pánico es ruidoso y torpe. Necesitaba algo callado y útil. Levanté el teléfono y marqué a Gabriel. Desapareció, le solté apenas contestó. El frasquito del que te hablé. Alguien lo sacó de mi basura. No lo moví yo. Sé lo que hacen mis manos en mi propia casa. No me dijo que podía estar equivocado. Gabriel comprende el precio de ignorar lo que tu instinto ya te grita. Debes avisar a la policía, me dijo. Yo puedo documentar lo del whisky, pero ese frasco habría sido la prueba limpia de manipulación. Lo sé, respondí. Lo haré. ¿Y Francisco? Sí, no dejes que quien hizo esto crea que te estás durmiendo. No lo haré, contesté y colgué. Preparé un café que no quería y me senté a la mesa con un bloc amarillo. Escribir me da firmeza. Dibujé una línea al centro de la hoja y puse a la izquierda lo que sé y a la derecha lo que puedo probar. Bajo lo que sé anoté. Diego envió la botella. Diego preguntó si la había probado. Diego cambió de tono cuando le dije que se la di a Antonio. El whisky que Gabriel analizó contiene hierba de la serpiente blanca. Bajo lo que puedo probar, escribí el análisis de Gabriel, la muestra que queda en el tarro, la llamada de Diego anoche, si mi memoria se mantiene. Luego me quedé mirando las dos columnas deseando tender un puente entre ellas. Los puentes no aparecen porque los anheles hay que construirlos. Saqué de un cajón la vieja grabadora digital. Era barata con las esquinas rayadas, pero había cumplido su trabajo durante años sin que nadie se lo agradeciera. Revisé la batería medio nivel. La guardé en el bolsillo interior de la chaqueta, justo en el lugar donde su peso se sentía como una mano recordándome respirar. Pasado el mediodía, ya estaba frente al conjunto de casas donde vivía Diego. Su vivienda se alineaba con otras iguales variaciones de la misma idea, fachadas neutras, números de bronce, faroles que se encendían solos al caer el sol. Su camioneta estaba en la entrada más limpia y una década más nueva que la mía. Caminé por el sendero y toqué.
Abrió la puerta con un gesto que cambió 2 veces antes de asentarse sorpresa cálculo, y al final algo que pretendía parecer calidez. Papá dijo como si me hubiera estado esperando, y también como si no supiera para qué había ido. Esto sí que no lo esperaba. De veras pregunté entrando sin pedir permiso. La casa olía a limón y a nada más, todo ordenado al milímetro. No había nada fuera de lugar salvo los libros de adorno que se compran para aparentar que uno sabe algo de ellos. Escuché lo de Antonio, dijo Diego cerrando la puerta. Da miedo. Carmen está con él ahora. Los doctores piensan que puede ser un virus. Eso creen, respondí con tono plano. Si lo presionaba se atrincheraría. Si mostraba debilidad la usaría en mi contra. Eso es lo que dicen, replicó él. Lo que están diciendo. Caminé hacia la cocina. Sobre la encimera había 3 botellas, 2 de Bourbon y una de centeno alineadas como soldados. Ninguna era la que me había enviado. Todas estaban cerradas. Lo miré. Él me observaba mirar sus cosas y sonrió con esa seguridad de quien cree que su sonrisa se recibe como él la imagina. ¿Probaste la botella que me mandaste?, pregunté. Rió suavemente. La idea era que tú la disfrutaras. Ya sabes, por tu cumpleaños. Sabes que ya no bebo. La gente cambia, dijo con un encogimiento de hombros que me hizo sentir irrelevante. Di un paso hacia la encimera y pasé un dedo por el borde del vaso vacío junto al fregadero, como hace alguien que mata el tiempo mientras espera que le sirvan café. A Antonio le gustó, le dije. Comentó que su trago favorito era el de la repisa del medio, el single malt. Parpadeó una sola vez más lento de lo normal. Sí. Curioso, añadí, sintiendo el peso de la grabadora en mi bolsillo firme como un latido. Jamás te dije dónde estaba guardada. Por una fracción de segundo se quedó quieto como un animal al oír romperse una rama. Luego alzó una comisura y negó con la cabeza con una risa ensayada. Debiste hacerlo. Te pones hablador cuando te entra la nostalgia. No lo hice, dije, manteniéndole la mirada hasta obligarlo a escoger entre apartar los ojos o enfrentarse. Optó por una tercera salida. Tomó un trapo de cocina y comenzó a secar un vaso que ya estaba seco. Papá dijo sin mirarme. Siempre le das demasiadas vueltas. Siempre buscas algo que arreglar aunque nadie lo pida. Me mandaste una botella de 500 euros que no puedo beber, respondí. Estoy intentando arreglar eso. Puso el vaso en la mesa y abrió las manos como un hombre sin nada que ocultar. Entonces quizá no lo hagas. Tal vez por una vez me des el beneficio de la duda. Su voz podía sonar razonable si no la hubiera escuchado durante 30 años. Diego tiene esa forma de sonar sincero cuando en realidad está interpretando. La pausa de anoche estaba entre nosotros sentada sobre la encimera como un tercero invisible columpiando las piernas. Voy a hacerte una pregunta, le advertí. Y dejaré que el silencio me dé la respuesta. Me miró como si estuviéramos jugando ajedrez y yo acabara de anunciar la jugada siguiente. De acuerdo. ¿Alteraste ese whisky? El silencio usado bien es un ser vivo. El refrigerador zumbaba. El microondas cambió de 12:09 a 12:10. Un coche pasó afuera lento y oímos ambos las llantas sobre el asfalto. No desvió la vista. Tampoco habló. Adiós, Diego, dije, porque a veces irse es la única frase que importa. Papá dijo detrás de mí con esa entonación en que la palabra es anzuelo y advertencia. Me detuve sin volverme. Si sigues acusándome me vas a perder. No acuso, respondí a la puerta. Estoy juntando piezas. Afuera el aire era filoso con un regusto metálico. Me senté en la camioneta y presioné el botón de detener en la grabadora. La luz roja parpadeó y se apagó. La dejé sobre el asiento como si fuera un testigo al que quizá llamaría más tarde. Las manos me estaban firmes. La cabeza no. No conduje a casa. No todavía. Aparqué en la esquina de un supermercado en un lugar apartado donde nadie me molestaría y marqué la llamada que había evitado desde que Gabriel pronunció hierba de la serpiente blanca. Detective Reyes, contestó una voz tras 2 timbres. Detective, mi nombre es Francisco. Creo que puedo aportar información sobre un envenenamiento. Tengo una muestra de la sustancia y una grabación que podría interesarle.
No me pidió explicaciones por teléfono. Los hombres que saben su oficio no exigen toda la verdad en la primera frase. ¿Puede venir esta tarde?, preguntó. Sí, respondí. Puedo. Me dio 1 hora y un despacho en un pasillo trasero de la comisaría. Al colgar me quedé con las manos en el volante mirando fijo al frente. Las puertas automáticas del supermercado se abrían y cerraban solas sin que nadie las cruzara. La gente entraba y salía cargando bolsas de papel con manzanas leche y cosas que harían que sus casas olieran a cena. Lo recuerdo. De vuelta en casa abrí el buzón porque a veces necesitas un acto cotidiano para que lo demás no te devore. Volantes, una factura, una promoción de supermercado y una postal de un concesionario que cree que puedo venderme por un 0% de interés. Dentro metí el tarro con whisky en una bolsa hermética. La cerré como si supiera lo que hacía y lo guardé en una vieja lata de puros donde antes tenía clavos. La grabadora fue a la misma lata. Metí la lata en una bolsa de papel con asas. Luego esa bolsa en otra más. Cuando algo desaparece de tu basura, las dobles capas dejan de parecer paranoia y se vuelven sentido común. Llamé a Carmen. Contestó al segundo timbre con voz débil. Francisco, voy a la policía, le dije. Tengo una muestra y algo más. Antonio, pregunté. Descansa. Lo tienen conectado a un monitor. Se despierta y pregunta qué día es. Yo se lo digo y asiente como si tratara de decidir si creerme. Te llamo cuando regrese de hablar con el detective. Dile que pasaré después si quiere ver una cara conocida que no le exija ser fuerte, dije. Carmen soltó una risa breve sin aire. A él le gusta que le pidan ser fuerte, respondió. Pero te quiere más a ti. Cerré con llave, revisé la puerta trasera, volví a comprobar los cerrojos de las ventanas y salí hacia la camioneta. La bolsa de papel esperaba en el asiento del copiloto como si fuera una persona. Le puse el cinturón porque la costumbre da calma cuando el sentido común escasea. De camino a la comisaría encendí la radio sin escucharla. La gente cantaba sobre cosas que sonaban sencillas. Eso me irritó, luego me cansó y después no me dejó sentir nada. La estación olía mejor que el hospital y el aire era más fresco. Reyes me recibió en una oficina pequeña con una ventana que solo daba a un muro de ladrillo. Era bastante más joven que yo, aunque no un novato, mirada aguda, corbata acomodada varias veces en el día. Me ofreció agua. Acepté porque tenía la boca seca y porque la gente nota cuando rechazas todo lo que te brindan. Esperó a que diera un sorbo antes de soltar su primera pregunta. Cuénteme del whisky. Así lo hice. Le di las fechas, las palabras exactas de Diego y aquella pausa que no sonó a sorpresa. No le entregué teorías. Le ofrecí las fichas de los hechos y lo dejé organizarlas como quisiera. Luego coloqué la bolsa de papel sobre su escritorio, saqué la lata y la abrí poniendo el tarro de cristal y la grabadora sobre el tapete como herramientas antes de empezar un trabajo. No las tocó de inmediato. Hizo preguntas que parecían pequeñas pero no lo eran. ¿Quién más tiene llaves de su casa? ¿Cuándo revisó por última vez su basura? Mencionó el frasco Atacha a alguien aparte de Gabriel. Después levantó la grabadora y la pesó en la mano como quien mide el peso de una palabra que tal vez deba cargar. Entienda, dijo. Esto no se convierte en un caso porque usted y yo tengamos un presentimiento. Se convierte en un caso cuando lo que me entrega resiste que otros lo miren. Lo sé, contesté. Quiero que otros lo miren. Asintió. Mandaremos el líquido al laboratorio estatal. Haremos una copia del audio. Si hay motivo, avanzaremos. Si no lo hay, le diremos exactamente por qué no podemos. ¿De acuerdo? Sí, respondí y lo sentí de verdad. No busco que castiguen al hombre equivocado. Busco que se diga la verdad correcta. Cuando me puse de pie, pronunció mi nombre como probando cómo se sentía en la boca. Señor Francisco. Sí. No hable con su hijo hasta que yo se lo diga. Si él lo contacta, anótela ahora lo que diga y responda con menos palabras de las que él use. Asentí sorprendido de sentir que al fin alguien estaba dispuesto a cargar una parte del peso que yo llevaba. Afuera la tarde era de un gris luminoso de esos que duelen en los ojos más de lo que alumbran. Conduje hacia el hospital.
Carmen seguía en la misma silla y las mismas máquinas entonaban su letanía electrónica. Antonio recuperaba algo de sí mismo. La piel había tomado algo de color y su boca ya no estaba tan tensa con cada respiración. Puse la mano en la baranda y abrió apenas los ojos. «Pareces un infierno», susurró. «Deberías verte tú», le dije. Sonrió con la mitad izquierda de la boca como hacen los hombres cuando sonreír entero es demasiado esfuerzo. «Escuché que ahora tienes amigos en la policía», murmuró. «Estoy intentando que estén de nuestro lado cuando lleguen», respondí. Cerró los ojos otra vez, asintió una vez y se dejó ir. Me quedé más tiempo del necesario escuchando a la máquina recordarle a su corazón el ritmo correcto. Carmen susurraba cosas que solo pertenecían a ellos. Salí al pasillo y llamé a Gabriel para agradecerle por moverse más rápido de lo que yo tenía derecho a pedir. Me dijo que para eso estaban los amigos y que cuidara mis espaldas. Le prometí que lo haría. En casa, la vivienda tuvo la osadía de seguir igual que como la dejé. El silencio ocupaba las habitaciones como un invitado que no piensa marcharse. Me preparé una tortilla que no terminé y lavé la sartén porque hay cosas que uno hace solo para probarse que sigue siendo la misma persona que las hacía. Fui al armario del pasillo, bajé la caja ignífuga de la repisa superior y la abrí sobre la mesa de la cocina. Dentro guardaba los papeles de una vida, actas de nacimiento, la escritura de la casa y el anillo de boda de María en oro rosado que nunca me animé a dejar ir. Añadí una nota adhesiva en la tapa, muestra de whisky con la policía. No desechar. No sé para quién era esa nota. Tal vez para mí mismo. Dormí en el sofá con la luz del pasillo encendida. No lo hacía desde la noche después de mi infarto y a mi pecho no le gustó ver esos dos recuerdos juntos. Desperté antes del amanecer porque el cuerpo recuerda alarmas viejas. Preparé café que no bebí. Escuché la casa respirar. Cuando el sol por fin se dignó a salir, llamé a Carmen y le dije que pasaría al mediodía. Ella comentó que el médico pensaba mover a Antonio fuera de cuidados intensivos si sus números seguían portándose bien. Portarse es palabra para niños y para corazones. Me gusta cómo suena. A las 10 de la mañana el teléfono volvió a sonar. Número desconocido. Dejé que saltara al buzón de voz porque ayer aprendí algo importante: no le debes una respuesta a nadie antes de estar listo. El mensaje entró tras el segundo timbre. Esperé y luego presioné reproducir. «Papá, soy yo». La voz de Diego tensa como un alambre. «Necesitamos hablar. Cuanto antes mejor». Hizo una pausa. «Llámame de vuelta». No lo hice. Escribí la hora y las palabras exactas y guardé la nota en la caja ignífuga, porque a veces hay que fabricar tus propias pruebas. Miré por la ventana hacia el jardín que se niega a permanecer verde por más que lo riegue. El columpio del porche crujió una vez. Ningún viento a la vista. El día estaba demasiado callado otra vez. Si quieres que te diga que no tenía miedo, no lo haré. El miedo ya no es algo de lo que me esconda. Pertenece a la verdad como los clavos a la madera son lo que la mantiene unida. Estaba en la cocina con la mano apoyada en el respaldo de la silla y lo comprendía sin necesidad de escribirlo. Lo que fuera esto, ya había pasado el punto en que un padre y un hijo podían arreglarlo sentándose a hablar más despacio con más cuidado que la vez anterior. Había pasado el punto en que una botella era solo un regalo y un hospital solo un lugar que les pasa a otros. Iba a ponerse peor antes de mejorar, y yo seguiría caminando hacia ello. Una habitación, una llamada, una respiración firme a la vez. Hay un tipo de silencio que no se queda quieto, pasea, tamborilea en el borde de tu taza de café. Observa el teléfono en la encimera y cuenta 60 contigo, luego vuelve a empezar. El detective Reyes me dijo que no hablara con mi hijo, así que no devolví la llamada de Diego. Anoté la hora de su mensaje de voz como si fuera una matrícula que debía memorizar. A la mañana siguiente hice exactamente lo que el detective pidió, y aún así la casa parecía observada. Dejé el teléfono en la mesa del pasillo y recorrí las habitaciones con las manos a la espalda. No porque esperara encontrar algo, sino porque hombres como yo no se sientan cuando pueden estar de pie. No descansan si queda un trabajo pendiente.
La luz de octubre entraba más fina aquel día, como una sábana blanca sobre el sol. Revisé la puerta trasera, los cerrojos de las ventanas y la entrada lateral del garaje, esa con la cerradura terca que hay que levantar mientras giras. Todo en orden, todo normal. Pero normal no significa seguro. Preparé una segunda cafetera. No la bebí. Abrí la caja ignífuga sobre la mesa de la cocina. Dentro estaba la escritura de la casa, un montón de pólizas de seguro, el anillo de María y la tarjeta donde había copiado las palabras exactas del mensaje de Diego. Añadí otra tarjeta, Detective Reyes 2:30 p.m. subrayado 2 veces. Toda la mañana había pospuesto llamar de nuevo a la comisaría, no por duda, sino porque quería llegar con un día entero de firmeza encima. Antes de salir, di una última vuelta lenta por la casa. En el vestíbulo me detuve. El cerrojo encajaba en la placa metálica, pero apenas desviado, con un roce nuevo en el borde, la marca que deja una llave mal cortada tras varios usos. Nada roto, nada forzado. Solo una huella que solo notas si conoces esa puerta como conoces los huesos de tu propia mano. Un pensamiento se instaló en mi pecho y no se movió. Alguien había entrado. Fui al cajón de cachivaches y encontré un trozo de hilo y un pedazo de cinta transparente. Coloqué el hilo en la parte baja del marco de la puerta y lo aseguré con la cinta. Un truco que aprendí de un cabo harto de que le revolvieran la taquilla. No atrapas a un ladrón, cuentas la historia de si ha estado allí. Cuando subí a la camioneta, la casa parecía vacía e inocente, que es exactamente como debe parecer una casa. Igual salí de espaldas como si dejara a un animal dormido detrás. San Lucas queda a 3 giros y un tramo recto de la comisaría, así que cargué el hospital en mis huesos mientras caminaba hacia la oficina del detective Reyes. Tenía uno de esos despachos de rango medio, ventana pequeña, escritorio grande y montones de expedientes que parecían crecer solos en la penumbra. Se levantó a darme la mano y me señaló la silla. No tenía aspecto de haber trasnochado ni de haber dormido demasiado bien. Tenía cara de hombre que sabe qué hacer con un hecho limpio. «Gracias por venir, señor Francisco», dijo. «Y por las muestras de ayer, las enviamos al laboratorio estatal. Los resultados preliminares de su amigo Gabriel coinciden con lo que vimos. Lo estamos tomando en serio». «Supongo que en serio tiene niveles», dije. Casi sonrió. «Los tiene. Ahora significa que estamos reuniendo corroboraciones, los informes del hospital, su grabación, la cadena de custodia de su muestra». Deslizó un bloc legal hacia mí. Quiero su línea de tiempo con sus propias palabras. ¿Cuándo recibió el paquete? ¿Cuándo se lo entregó al señor Ramírez? ¿Cuándo lo llamó su hijo? ¿Cuándo descubrió que el frasco había desaparecido? Le conté sin rodeos, viendo cómo su pluma avanzaba. No interrumpió salvo para confirmar una hora o un día. Al terminar, golpeó el bloc con el lateral del bolígrafo y se reclinó. Dijo que la bolsa de basura estaba movida, puesta al revés. «Así es, yo no la toqué». Señal de entrada forzada. «Ninguna. Alguien más con llaves. No tengo copias escondidas. Nadie a quien se las haya dado últimamente. Mi esposa fallecida tenía las suyas. Mi hijo tenía una cuando era más joven». ¿Cuándo fue la última vez que la vio en su poder? La respuesta quería ser hace toda una vida. Pero la verdad entró con bata de hospital 5 años atrás, tras mi infarto, cuando Diego vino a la casa a recogerme algunas cosas antes de que me dieran el alta. Trajo un bolso con pantuflas, pantalones de descanso y el cargador de mi teléfono. En aquel momento le dije: «Gracias por la pequeña misericordia de acordarte del cargador». No le pedí mis llaves. Después de mi infarto, añadí despacio: «Entonces las tenía. No recuerdo que me las devolviera». Reyes asintió, ni sorprendido ni complacido. Si alguien entró sin forzar eso, ayuda a explicar la desaparición del frasco. ¿Alguien más sabía del frasco? Solo Gabriel. Le pediré que documente su conversación con usted para dejar constancia de que no estamos inventando nada después. Cerró el bloc. Se lo diré sin rodeos, señor Francisco. No se reúna con su hijo. Si lo invita a algún sitio, avísenos. Si aparece, llámenos. No creo que busque conversar. Pensé en la voz de Diego en mi buzón, tensa como un cable de motor que no debes tocar con el coche encendido.
Haré exactamente lo que usted diga. Deslizó una tarjeta por el escritorio. Mi móvil. Si nota algo extraño, llámeme. Prefiero equivocarme 2 veces que acertar demasiado tarde. Lo agradezco, contesté levantándome. También él lo hizo. Al salir del edificio, el aire olía a tóner de impresora y a cera de piso recién pasada. Bajé 2 tramos por las escaleras y me detuve en el descansillo para respirar. No estaba sin aliento. Solo comprobaba que el suelo bajo mis pies seguía siendo el mismo que había pisado al entrar. La llamada de Carmen llegó cuando estaba entrando al estacionamiento del hospital. Contesté al segundo timbrazo. Francisco está mejor, dijo con lágrimas escondidas en su voz. Lo pasan de cuidados intensivos a una unidad intermedia. Cada vez que despierta pide disculpas como si creyera que arruinó alguna fiesta. La fiesta será cuando vuelva a casa, le respondí. ¿Puedo pasar a verlo? Antonio tenía el color aún pálido, pero más firme e incorporado, con los ojos más claros. Al entrar me tomó del antebrazo ese apretón de hombres de oficio en el que uno y otro se anclan más allá de la muñeca. Hoy tienes peor cara, dijo, lo que hizo reír a Carmen detrás del pañuelo con el que se secaba el rostro. Traje mi peor cara para esta visita, contesté acercando la silla. Mañana traeré la mejor. Carmen se excusó para hablar con una enfermera. Cuando la cortina se cerró, Antonio bajó la voz. Francisco entre nosotros. Echó un vistazo a la puerta y volvió a mí. ¿Tú crees que Diego hizo esto? Creo que esa botella no fue un regalo. Me observó como quien intenta aprender un idioma solo con gestos. Y vas a poder con eso. Voy a ser legal, respondí. Voy a ser constante. No te pregunté eso. Dejé que la pregunta flotara lo suficiente para que entendiera que la había oído. Voy a poder con ello, repetí. Apretó mi antebrazo una vez y soltó. Hombres como nosotros no se abrazan salvo en entierros. Ese apretón es el permiso para sentir sin papeles. La cortina se abrió y Carmen regresó acompañada de una mujer más joven de unos 30 y tantos, el cabello recogido en una coleta práctica, los ojos cansados pero atentos. La reconocí de las fotos en la repisa de Diego Lía, mi nuera. Apenas habíamos cruzado 2 palabras desde la boda con la cortesía distante de vecinos de 2 calles distintas. Francisco dijo, me alegra que esté aquí. Me levanté. ¿Cómo lo llevas? Miró a Antonio. Con miedo, con rabia, sobre todo con miedo. Su voz bajó. Necesitamos hablar. Carmen acarició la mano de Antonio. Os dejo un minuto, dijo saliendo al pasillo. Una mujer que entiende cuando una conversación requiere privacidad, aunque no sea ella quien la pide. Lía señaló la pequeña sala familiar a la vuelta del pasillo. Tenía una máquina de café que hacía que todo supiera a plástico y 2 sillas de respaldo demasiado recto para ser amables. Ella no se sentó. Yo tampoco. No sé cuánto sabes, dijo. Pero sé que Diego lleva tiempo distinto. Distante, reservado. Guarda frascos en un estante del garaje con plantas secas. Dice que es un pasatiempo. Se unió a grupos en línea sobre extracciones de hierbas. Yo no pensé, tragó saliva. No pensé que tuviera que ver con algo así. Hierba de la serpiente blanca, dije. ¿Has oído ese nombre? Sus ojos parpadearon entre reconocimiento o miedo o ambas cosas. Sí lo vi en su historial de búsqueda. Pensé que solo leía nada más. El detective Reyes querrá hablar contigo si estás dispuesta. Asintió demasiado rápido. Ya lo llamé. Dejé un mensaje. Bien, respondí. El alivio y la pena son primos. Sentí que uno venía en nombre del otro. Lía, si tienes algo, capturas de pantalla, mensajes, fotos de esos frascos, guárdalos. Deja que el detective tire del hilo. Me miró con fuerza suficiente para atravesarme. ¿Por qué haría esto contigo? Podría haber dicho una docena de cosas, dinero que no le di, afecto que no ofrecí en la forma que él esperaba, decepciones que se hicieron ganchos. En cambio, dije la verdad como la conocía. Porque si no puede poseer la historia, prefiere quemar la página. Se estremeció como si las palabras fueran corriente de aire. Él me preguntó esta mañana si había sabido algo de ti. Dijo que quería saber si...
si te había gustado la botella. ¿Y qué le dijiste? Que se la diste a mi padre. Permanecimos unos segundos con esa frase entre nosotros, una de esas que cambia de forma cuanto más la miras. Gracias, le dije. Gracias por contármelo. Lo siento, dijo, y entendí que lo decía por todo, no solo por lo que había puesto en voz alta. Volvimos al cuarto de Antonio y hablamos de cosas más ligeras del clima del fútbol, de la sopa aguada que la cafetería insiste en llamar de pollo con fideos. Me fui cuando la enfermera llegó a revisar los monitores prometiendo traer revistas y fingiendo que eso influía en algo. De camino a casa me detuve en la ferretería. Compré 2 cerrojos nuevos y un paquete de esas pequeñas alarmas adhesivas que chillan si una puerta se abre estando activadas. El dependiente cobró y comentó que el invierno parecía adelantarse. Le respondí algo sobre prepararse con tiempo. Metió los candados en una bolsa como si fueran víveres y me deseó buen día. Nos decimos eso buen día si el día quiere escucharlo. En casa, el hilo que había pegado en el marco de la puerta estaba tal cual lo dejé, intacto. Lo pasé por encima y cerré tras de mí con un clic suave. Pensé en llamar a un cerrajero, pero poner yo mismo los cerrojos se sentía como tender la cama en un motel desconocido. Si lo hago yo, quizá pueda acostarme sin tanto ruido en la cabeza. Instalé la primera cerradura en la puerta trasera, luego la segunda en la principal, atornillando las placas con calma y firmeza los músculos de mis antebrazos acostumbrados al ángulo y la presión. Coloqué las alarmas en los marcos con un sonido parecido a una venda al despegarse. Las probé abriendo la puerta para oír el chillido que confirmaba que funcionarían. Funcionaban bien. Para cuando terminé el sol ya se había bajado lo suficiente como para estirar las sombras en el suelo. Calenté una lata de sopa y la comí de pie con el cuenco en la izquierda y la cuchara en la derecha. Viejas costumbres, así se lava menos. El teléfono vibró sobre la mesa del pasillo. No me sobresalté. Caminé hacia él con la calma de un hombre que va a abrir la puerta. Número desconocido otra vez. Dejé que sonara. Se detuvo. Segundos después, llegó un mensaje: Diego, necesitamos hablar cara a cara hoy. Antes de que pudiera procesarlo, apareció un segundo: Diego, no lo empeores más de lo que ya está. Puse el teléfono en la mesa como si pudiera quemarme. Escribí la hora y los mensajes en una tarjeta y la guardé en la caja ignífuga. Luego saqué la tarjeta del detective Reyes de mi cartera y marqué. Contestó al segundo timbrazo. Reyes, soy Francisco. Está pidiendo verme. No lo haga, respondió 2 palabras limpias como un portón cerrándose. Reenvíeme los mensajes, los registraré. Si llama, deje que entre al buzón. Ya dejó uno antes, lo transcribí. Bien, siga haciéndolo. Dudé. Detective, ¿podría pasar por mi casa y revisar la puerta principal? Creo que alguien usó una llave que no era la mía. Enviaré a un agente a tomar fotos y documentar. Si quedo libre, me acerco yo. Llegó 40 minutos después con un uniformado joven llamado Patel. Fotografiaron la placa metálica, la pequeña marca donde la llave había raspado el hilo pegado como línea de aviso. Reyes no hizo gesto alguno. No parecía un hombre que disfrutara de tener razón, pero tampoco desperdiciaba energía fingiendo sorpresa cuando no la sentía. ¿Tiene el juego original de llaves?, preguntó. Fui al armario del pasillo y bajé la vieja lata donde guardábamos repuestos hacía 20 años. Dentro había 2 llaves de latón con las palabras frontal y trasera escritas con la letra ordenada de María. Y había otra, una copia sin marcar, mal cortada, que descansaba torcida en la lata. El estómago se me heló. Esta no es nuestra, dije. Nosotros rotulamos todo. Y esta nunca la rotulamos. Reyes hizo que Patel la embolsara. Veremos si logramos sacar huellas. No prometo nada. Las llaves no son amigas de las huellas. Hagan lo que puedan, dije. Quiero que cada pieza de esta historia deje de fingir que no está conectada con las demás. Cuando se fueron, la casa se sintió distinta. No más segura, no menos vigilada. Solo atestiguada. Hay algo que sucede cuando el mundo oficial entra en el tuyo privado. El suelo se inclina y luego se acomoda en un ángulo nuevo.
Me senté en la mesa de la cocina con la taza de café entre las dos manos, aunque estaba vacía. El columpio del porche crujió, sin viento. Escuché pasos que nunca llegaron. Puse el móvil en modo no molestar y boca abajo. De niño creía que ser adulto significaba que nadie podía decirme qué hacer. Ahora sé que significa haber aprendido a quién sí escuchar. Alrededor de las 9, un coche se quedó encendido afuera lo suficiente como para obligarme a mirar por la ventana. Los faros bañaron el porche y luego se alejaron. Me quedé allí hasta que el sonido se perdió. Podía haber sido nada, un repartidor confundido, un joven despistado, pero se sintió como algo que quería comprobar si me movía. No dormí. Me tendí en el sofá con la luz del pasillo encendida y las botas listas junto a la puerta. Soy demasiado viejo para las heroicidades, no demasiado viejo para estar preparado. Poco antes del amanecer el teléfono vibró otra vez. Mensaje de voz sin llamada. Olvidé el no molestar. Lo escuché con el volumen bajo. Papá, estás desordenando todo esto. La voz de Diego más baja como si no quisiera que las paredes lo oyeran. Fuiste con la policía. Eso no es inteligente. Podríamos haberlo manejado. No estás pensando claro. Colgó. Lo anoté. Podríamos haberlo manejado. Palabras cargadas. ¿Manejar qué? A las 8 en punto llamó Reyes. El laboratorio estatal confirmó lo preliminar. Coincidencia independiente de hierba de serpiente blanca en la muestra. Es suficiente para abrir formalmente un caso y pedir los registros médicos del señor Ramírez. Estamos avanzando. Solté un aire que llevaba conmigo desde que Gabriel pronunció aquel nombre y que no tenía plan de salida. Dígame qué necesita. Siga haciendo lo mismo. Documente, no interactúe. Cierre sus puertas. Lo contactaré para una declaración formal grabada. Si su hijo lo busca, guarde todo. Si aparece, marque al 112. En serio. Lo sé, detective. Gracias. No dijo de nada. Dijo: haremos nuestro trabajo, que en boca de un hombre como él significa lo mismo. Me duché, me afeité y me puse una camisa limpia. Hay una forma en la que un hombre debe presentarse cuando el día va a exigir firmeza. Preparé desayuno y lo comí en la mesa como si cada bocado fuera una decisión acertada. Conduje al hospital con un montón de revistas bajo el brazo, bricolaje, jardinería, un ejemplar brillante con jardines imposibles en la arcilla de Missouri. Antonio estaba lo bastante despierto como para fingir interés en un artículo sobre seguridad con motosierras. Sabíamos que era teatro, pero el teatro también es un gesto de bondad. Lía entró a mitad de una lectura sobre terrazas de madera. Tenía el móvil en la mano y aspecto de no haber dormido en una cama solo cerca de una. El detective Reyes me llamó, dijo: «¿Quiere que lleve el viejo portátil de Diego? Aún lo tengo de antes de casarnos». «Tráelo», respondí. «Deja que la ley cargue lo que está hecha para cargar». Asintió. «Francisco me escribió», dijo con los ojos bajos. Preguntó si estabas jugando a ser héroe. Dijo: «Si pasa algo es culpa tuya». Alzó la mirada. Se lo reenvié a Reyes. Bien, respondí. Un calor distinto me llenó el pecho. No era del tipo antiguo, era del que distingue entre amenaza y advertencia. No respondas nada de lo que te mande, ni una palabra, ni siquiera para decirle que no responderás. Cuando salí, la luz de fuera tenía la sinceridad débil del mediodía. Volví a casa por el camino largo no por miedo, sino porque quise poner más carretera entre yo y lo siguiente. El hilo en la puerta seguía intacto. Lo pasé como quien respeta una línea y cerré detrás de mí. Me senté con un bolígrafo y un bloc amarillo y escribí «¿Qué quiere él?» en letras que atravesaban la página. Debajo tracé 2 columnas otra vez. Bajo la palabra dinero escribí «Invierno pasado 20.000 rechazados». Bajo la palabra control anoté botella colocada, frasco desaparecido, llamadas «Necesitamos hablar». El lado de control pesaba más en la balanza. El dinero es un motivo, el control es un hábito, y los hábitos duran más. Al mediodía la alarma de la puerta chilló con su grito agudo.
Ya estaba medio levantado de la silla y con el teléfono en la mano antes de que mi cabeza alcanzara a decirle a mi cuerpo que había reaccionado de más. Volvió a sonar el chirrido ese aparatito barato demostrando que servía para lo que lo había comprado. Me moví al costado de la ventana, fuera de la vista, y abrí la cortina apenas un dedo, un camión de reparto. El conductor abrió la puerta mosquitera para dejar un sobre acolchado en el felpudo. Miró la alarma, se encogió de hombros como quien ha visto 1000 ruidos peores y se fue. La puerta se cerró sola. El aparato guardó silencio. Dejé que mi corazón regresara a su sitio y esperé. Cuando el camión arrancó, abrí la puerta. El sobre no traía remitente. Dentro una sola hoja impresa con una fotografía tomada desde un móvil, mi Porsche la noche anterior desde un ángulo al otro lado de la calle. El columpio inmóvil, la luz del portal encendida. Ninguna persona en cuadro. La foto se había tomado en las últimas 12 horas. Miré hacia la calle, hacia los setos del vecino, hacia ese rincón donde un coche podía quedarse con las luces apagadas observando lo que quisiera. Caminé con la foto hasta la caja ignífuga, la añadí a la pila y llamé a Reyes. Contestó al primer timbrazo. Le conté lo que había llegado, cómo había llegado lo que mostraba. No lo tire, dijo. Enviaré a alguien. Va a cansarse de escucharme, respondí. Prefiero eso a lo contrario, contestó y colgó convirtiendo la charla en tarea. Me quedé en la ventana vigilando la calle de reojo como quien observa a un animal salvaje sin querer asustarlo. El columpio se movió una vez. Sin viento. Las casas son así, lo que parece quieto siempre te habla si sabes mirar. A última hora de la tarde la policía ya tenía la foto y mi declaración de cómo había llegado. Se llevaron también el sobre. Reyes me mandó un mensaje. Estamos solicitando la preservación de grabaciones de cámaras en tu calle. Palabras prácticas las que ponen raíles. La tarde cayó como una puerta cerrándose despacio. Calenté la sopa de anoche y la comí sentado en los escalones traseros con el aire de octubre cortándome limpio los pulmones. El patio se oscureció. El columpio siguió quieto y a lo lejos un perro ladraba a cosas que solo los perros pueden ver. Entré y encendí la luz del pasillo. El teléfono vibró otra vez. «Diego, ¿crees que ellos podrán protegerte de lo que empezaste? Llámame». No lo hice. Lo copié palabra por palabra y guardé la nota en la caja. La cerré con ese clic suave que siempre suena igual. La devolví al estante más alto como quien coloca un peso en un sitio donde no tropezará con él en la oscuridad. Me quedé escuchando a la casa hablar sola. El crujido de la madera, el zumbido del refrigerador, el tic-tac de un reloj que no sabe lo que significa el tiempo. Pensé en la primera vez que Diego dijo papá de un modo que hizo que mi corazón quisiera ponerse de pie a saludar. Y en la última vez que lo dijo de una forma que me obligó a sentarme. Ya era de noche cerrada cuando me estiré en el sofá. Puse la mano en el pecho y sentí mi corazón trabajando lento, firme, profesional. Hace años un médico me dijo que lo sabría si algo iba mal. Aquella noche me pareció la verdad más honesta que poseía. No sé si el sueño llegó o si la noche decidió tener piedad. Pero cuando el teléfono sonó a las 6:12 de la mañana, yo ya estaba listo. Contesté al primer timbrazo. «Señor Francisco», dijo Reyes. «Confirmado por el laboratorio estatal. Estamos solicitando una orden judicial». Cerré los ojos y vi el columpio, el hilo blanco en el umbral, la foto de mi casa tomada desde la calle. Vi una botella atrapando la luz de la mañana como vergüenza en cristal. «¿Dónde me necesita?», pregunté. «Justo donde está», contestó. «Y pase lo que pase, no abra la puerta a menos que la persona pueda demostrar que viene a ayudar». La línea quedó muda. La casa escuchaba. Y yo permanecí en el pequeño país que había construido dentro de mis paredes, esperando a que el día cruzara el umbral. Dicen que el golpe inesperado en la puerta es el que se recuerda. Esta vez lo estaba esperando. Lo esperaba desde que Reyes me dijo que el laboratorio había confirmado el veneno. Aún así, cuando los golpes sonaron firmes y medidos, el pecho se me apretó. No por miedo, sino por saber que la línea que llevábamos a tientas en la oscuridad estaba a punto de dibujarse con tinta oficial. Ese sonido significaba que la orden tenía dientes ya.
y que el día no iba a esperar a que yo me sintiera listo. Apenas pasaban de las 8. Afuera la luz dorada apenas rozaba el suelo antes de desvanecerse. Y abrí la puerta y encontré a Reyes con 2 uniformados Patel, el de antes, y otro agente joven tan nuevo que el cinturón le quedaba grande. Estaban vestidos para un trabajo que no iba a quedarse en papeles. «Buenos días, señor Francisco», dijo Reyes levantando un documento en una funda de plástico transparente. El juez lo firmó a las 7:43. «Tenemos autoridad para registrar la residencia de su hijo y confiscar cualquier objeto relacionado con el caso». No necesitó decir más. Era el paso donde todo podía girar. «¿Me necesitan allí?», pregunté. No contestó. «Y no es una petición, es una instrucción. No queremos que se cruce en su línea de visión hoy. Nosotros haremos el registro. Si encontramos lo que creemos, actuaremos en consecuencia. Actuar en consecuencia es lenguaje policial para decir que tu vida puede no ser la misma a la hora de la cena». Patel echó un vistazo hacia el pasillo interior. Algún cambio en la noche. El hilo sigue en su sitio. Ninguna alarma se activó. Reyes asintió breve. «Bien, manténgalas armadas. Antes de que termine la semana mandaré a un técnico a instalar un sistema de cámaras de verdad». Se fueron en caravana un sedán negro y una patrulla marcada rodando por la calle como una línea de puntuación que cerraba una frase todavía inconclusa. Me quedé en el umbral hasta que doblaron la esquina. Luego cerré la puerta y miré el hilo en la base del marco inmóvil como desafiando a cualquiera a interrumpirlo. Las horas después de que se marcharon fueron de esas que se estiran sin medida. Intenté leer. Las palabras en la página eran como desconocidos en una parada de autobús. Hice café, no lo bebí. Alrededor de las 11 conduje despacio hasta las afueras deteniéndome en el pequeño parque conmemorativo de veteranos donde los bancos miran hacia una fuente que no funciona desde el verano pasado. El rumor de la calle principal llegaba apagado lo justo para que el aire se asentara. Había estado allí una vez con Diego cuando tenía 10 años. Llevamos pan para los patos. Me preguntó qué significaban todos los nombres en las placas. Le dije que eran hombres y mujeres que habían cumplido con su deber hasta el final. «¿Eso quiere decir que terminaron la misión?», preguntó. «Sí», respondí. No me preguntó cuál era la misión. A veces pienso que eso era lo que debía haber explicado. Para la 1 ya estaba de regreso en la cocina con el teléfono boca arriba sobre la mesa. No esperaba que él me llamara. Diego nunca fue del tipo que llama acorralado. Siempre ha sido de los que aparecen sin avisar, obligando a que la conversación se dé en sus propios términos. Eso era lo que más inquietaba a Reyes. A la 1:17 el teléfono vibró. No era llamada, era un mensaje de Lía Francisco: «Ya están aquí. Estoy en la habitación con la puerta cerrada. Los escucho en el garaje. Quédate dentro, no interfieras. Estás a salvo con ellos», allí le respondí. No contestó. La imaginé sentada en el borde de la cama, las manos apretadas escuchando botas sobre el concreto y cajas de cartón moviéndose. Conozco ese sonido, el de quien busca la verdad sin preocuparse de despertar la casa. A las 2:04 llamó Reyes. «Lo encontramos», dijo. Dejé que esas palabras cayeran. Encontraron que 3 frascos de vidrio con cinta adhesiva a modo de etiqueta WSR raíz y tintura. 2 contenían material vegetal seco consistente con hierba de serpiente blanca. El tercero, un líquido. Lo enviaremos al laboratorio para confirmación. También hallamos notas escritas a mano sobre métodos de preparación, cálculos de dosis y... Hizo una pausa. Un sobre abierto a tu nombre. Dentro una carta breve, tu nombre en lo alto, y al final las palabras. Entenderás por qué cuando todo termine. Nada más en medio salvo el dibujo de un árbol con las raíces rodeadas. La cocina se sintió más fría. Me dejó un mensaje por si la botella funcionaba. «Eso parece», respondió Reyes. «De todos modos registraremos, embalaremos y fotografiamos todo. Lía coopera plenamente. Ha dado permiso para revisar dispositivos compartidos». «¿Lo tienen bajo custodia?», pregunté. «Todavía no. No estaba en casa al llegar.
Ya pusimos una alerta para localizarlo. Apreté el teléfono con fuerza. Detective, si aparece aquí, llame al 112 de inmediato. Su dirección ya está marcada como prioridad. No lo enfrente. El silencio duró un segundo. Francisco, estamos pasando de la sospecha a la evidencia. Eso cambia el juego. Lo entiendo. Colgué y fui a la caja ignífuga. Añadí una tarjeta 204 p.m. Reyes llamó. Encontraron frascos notas carta. Leí las otras tarjetas una por una como si hojease el manual de una máquina que no se puede desmontar. Cada entrada era la prueba de que el último mes no había sido un delirio. A las 3:30 llamé a Carmen para actualizarla. Antonio dormía. Ella escuchó sin interrumpir como lo hizo cuando la llamé desde urgencias años atrás tras mi infarto. Francisco dijo al terminar esto va a acabar de una de dos maneras. Lo arrestarán o huirá. No irá lejos, respondí. No, pero lo bastante para hacerte dudar. A las 4:12 la alarma gritó. En 3 pasos ya estaba en el pasillo, teléfono en mano. La puerta principal cerrada, el hilo intacto. El ruido venía de atrás. Avancé despacio no por miedo, sino porque no se corre cuando necesitas ver todo. Por la ventana de la cocina vi la puerta mosquitera balancearse 1-2 veces, luego quedar quieta. Nadie a la vista. Me acerqué y vi una hoja doblada encajada entre la manija y el marco. Abrí la puerta, desactivé la alarma y saqué el papel. Una sola frase en rotulador negro grueso. Deja de dejarlos entrar o lo haré yo. Sin firma, sin sobre, solo esas palabras. Le tomé una foto, la metí en una funda de plástico y llamé a Reyes. Dijo que mandaría a un agente en 15 minutos. Patel llegó en 10, fotografió la nota en mi mano, el sitio en la puerta, las bisagras y el patio detrás. ¿Vio a alguien?, pregunté. Nada en la calle, contestó. Pudo dejarla y salir corriendo. Se llevó la nota prometiendo registrarla de inmediato. Esa noche ya no me molesté con el sofá. Coloqué una silla en la esquina de la sala desde donde podía vigilar tanto la puerta delantera como la trasera. La casa olía a metal por los cerrojos nuevos. Dejé las luces encendidas no para mirar hacia afuera, sino para que cualquiera afuera pudiera verme. A las 9:45 el teléfono se iluminó. Número desconocido. Dejé que entrara al buzón. 1 minuto después lo escuché. Papá, soy yo. Se equivocan. Esas cosas que encontraron no son lo que creen. Tú me conoces mejor que eso. Pausa. Llámame, por favor. La voz tranquila, medida, casi suave. El mismo tono con el que se vende algo que nadie quiere comprar. No devolví la llamada. Lo transcribí palabra por palabra. La mañana trajo escarcha dura. La hierba estaba blanca en las puntas y el aire sabía a monedas. Reyes me escribió a las 8:12. Lo tenemos, lo trajimos sin incidentes. Te informaré. Miré esas palabras hasta que dejaron de ser formas y se convirtieron en hechos. Conduje hasta la comisaría poco antes del mediodía. La sala de espera era pequeña, 2 sillas de plástico contra la pared y una máquina de refrescos zumbando en la esquina. Reyes salió a recibirme. No habla, dijo Reyes. Pidió abogado en cuanto entró. Está bien, tenemos suficiente para retenerlo. Lía entregó pruebas digitales de peso, correos mencionando la preparación de la raíz y el momento perfecto. Historial de búsquedas sobre niveles de toxicidad en adultos mayores de 60 años. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté. Presentaremos los cargos al fiscal: intento de homicidio, posesión de una sustancia tóxica controlada, manipulación de pruebas. Esto se moverá rápido. Asentí. Mantuve las manos en los bolsillos para que no hicieran nada indebido. Reyes me observó un instante. ¿Cómo lo llevas? Estoy de pie, contesté. Eso basta. Cuando salí de la comisaría, el cielo tenía ese tono plomizo que te hace pensar que va a nevar, aunque el pronóstico diga lo contrario. Conduje sin rumbo pasando junto al viejo molino, la ferretería cerrada, el restaurante que aún olía a grasa de hace 20 años. Terminé en el hospital. Antonio estaba despierto viendo un concurso en silencio. Carmen sentada a su lado tejiendo algo verde. Lo atraparon, dije en voz baja.
Antonio asintió una vez. Bien. Las agujas de Carmen no se detuvieron. Y ahora respondí, esperamos a que el resto haga su parte. Esa noche me senté en los escalones traseros con una taza de té humeante. El patio estaba callado salvo por el crujir ocasional de una rama en el viento. A lo lejos un perro ladró una sola vez y se calló. Pensé en la nota en la puerta, en los frascos del garaje, en la carta con el árbol y sus raíces, y pensé en aquel niño con el pan en la fuente del memorial, preguntando si los nombres significaban que habían terminado la misión. Tal vez esta era mi misión, no acabarla, sino asegurarme de que no acabara conmigo. Al entrar revisé el hilo en la puerta. Seguía ahí diciendo la verdad. Veneno es una palabra fea. No se queda solo en la boca. Cambia la manera de respirar. Reyes no me lo dijo de golpe. Dejó que lo explicara Gabriel primero, quizá porque sabía que viniendo de un amigo dolería menos que de un detective. Pero no hay forma suave de escuchar que algo destinado a matarte ya estaba dentro de un hombre que respetas. Y que tú se lo habías entregado. Todo empezó 2 mañanas después del primer colapso de Antonio. Estaba en la cocina preparando avena que no pensaba comer cuando sonó el teléfono. La voz de Gabriel era baja, controlada. «Francisco, ¿estás sentado?» Me dejé caer en la silla, los ojos en el reloj. «Estoy sentado. Dímelo». Corrí las pruebas 2 veces. Pensé que la primera estaba contaminada, pero no. Hay extracto de hierba de serpiente blanca en ese whisky, suficiente para mandar a alguien con problemas cardíacos directo a cuidados intensivos. Dijiste que Antonio lleva marcapasos, ¿verdad? Sí, respondí con la boca seca. Y yo con mi corazón remendado, ya lo sabes. Por eso te llamo antes de avisar a Reyes. Esto no es un accidente, Francisco. Los niveles son demasiado precisos. Alguien sabía exactamente lo que hacía. Dejé que esas palabras se quedaran. El zumbido del refrigerador sonaba como una alarma. Llama a Reyes. Debe saberlo ya. Envíale el informe. Mantén el teléfono cerca. Al colgar miré la caja ignífuga en la esquina de la sala. Llevaba semanas guardando allí las pequeñas cosas, fechas, copias de mensajes, fotos de la botella y ahora el frasquito con la muestra de whisky. Saqué una tarjeta nueva. Escribí. Gabriel confirmó veneno. 8:43 a.m. Llamada pendiente a Reyes. Lo hice despacio, cada palabra un clavo. Apenas dejé el bolígrafo, el teléfono volvió a sonar. Reyes, señor Francisco. Acabo de hablar con Gabriel. Voy para su casa. Necesitaremos la botella original, cualquier empaque y su declaración. ¿Está de acuerdo en que se lleve todo como evidencia? No quiero que esté en mi casa ni un minuto más, respondí. Llegó en menos de 15 minutos solo esta vez. Yo vestía ropa común, chaqueta oscura y vaqueros, pero el distintivo seguía en el cinturón. ¿Dónde está?, preguntó sin sentarse. Señalé el mueble donde la había guardado desde el día que llegó. Se puso guantes y levantó la botella con las 2 manos como si fuera un artefacto sin detonar. ¿No la abrió? No, ni rompí el sello. Pensé en dársela a Antonio y dejar que él decidiera. Reyes revisó la etiqueta, la cera del tapón y el número de serie grabado. Estas ediciones limitadas suelen rastrearse a través de distribuidores. Si Diego la compró personalmente, podremos seguir el rastro. Si alguien más se la consiguió, se interrumpió entornando los ojos. Ese alguien es tan culpable como él, completé yo. Nos sentamos en la mesa mientras yo le contaba todo el supuesto regalo de Diego, la letra en el paquete, mi decisión de pasarlo a Antonio. Le repetí las últimas palabras que Diego me había dicho antes del silencio. Un día te arrepentirás de ponerte de su lado en vez del mío. Reyes lo anotó literal. Eso es importante. Demuestra motivo, resentimiento. El motivo no es nuevo, dije. El método sí. Más tarde esa tarde fui a ver a Antonio. Estaba incorporado, pálido pero consciente, la televisión encendida en bajo. Carmen a su lado tejiendo algo azul oscuro. ¿Encontraron algo en el whisky?, le dije en voz baja. Antonio frunció el ceño. ¿Mal almacenamiento? No. Veneno, respondí. Hierba de serpiente blanca.
Gabriel lo probó 2 veces. Las manos de Carmen se detuvieron a mitad de puntada. Francisco, lo siento, dije. No lo sabía. Dios me ayude, no lo sabía. Antonio negó con la cabeza. No te culpes. Tú no lo pusiste ahí. No, pero fui yo quien lo puso en tus manos. Al volver a casa esa noche, el peso en mi pecho no era solo de mi corazón débil. Era saber que cada kilómetro que avanzaba me acercaba a lo que viniera después. Diego había cruzado una línea de la que no se regresa, no solo conmigo, también con el padre de su propia esposa. En un semáforo me descubrí sujetando el volante tan fuerte que los nudillos estaban blancos. Pensé en el día que nació, la primera vez que cerró su diminuta mano en mi dedo, y pensé en la mano que escribió aquellas palabras frías en el paquete. Al día siguiente, Gabriel volvió a llamar. Francisco, dijo Gabriel por teléfono. Indagué un poco más. La hierba de serpiente blanca no se consigue así como así en grandes cantidades. Está regulada, alguien tuvo que cultivarla o acceder a una fuente controlada. No es una planta que recoges al borde del camino. ¿Y cómo la procesaron? Con cuidado, extracto, reducción mezclada en el whisky. Un trabajo preciso como de ensayo, probando cuánto podían usar sin alterar el sabor. Ese detalle me heló más que todo lo demás. Ensayar significaba práctica, y la práctica siempre implica intención. Esa tarde Reyes vino con novedades. Tenemos causa probable para solicitar una orden de cateo en la casa de Diego, garaje, cobertizo y cualquier trastero que use. El juez, pregunté. Necesita la confirmación oficial del laboratorio, pero el informe de Gabriel nos acerca bastante. Muévanlo rápido, le dije. No es de los que esperan si huelen problemas. Reyes me sostuvo la mirada. Francisco, cuando esto avance se va a poner feo. ¿Está preparado? Pensé en el rostro pálido de Antonio, en el pitido constante de los monitores junto a su cama. Lo feo ya está aquí, respondí. Esa noche la casa se sintió demasiado silenciosa. Revisé otra vez las cerraduras, el hilo cruzado en la parte baja de la puerta principal y la luz de movimiento en la parte trasera. Viejas costumbres de mis días de servicio, siempre saber si alguien entró donde no debía. Me senté en la mesa de la cocina con la caja ignífuga abierta, repasando mis tarjetas como capítulos. Cada una era un pedazo de la historia. Me pregunté qué pondría la última. Pasada la medianoche, un sonido me despertó, un leve clink como vidrio sobre madera. Me levanté, crucé hacia la sala. A través del cristal esmerilado de la puerta, vi una sombra alejándose por los escalones. Cuando abrí la calle, se estaba vacía. A mis pies, una cajita cuadrada envuelta en papel marrón. Sin lazo, sin nota. No la toqué. Llamé a Reyes. «Aléjese. Espere a la gente», ordenó. Patel llegó y se agachó a inspeccionarla. Silbó bajo. «Parece otra botella», dijo. «Otro whisky». Asintió. Podría serlo. O podría ser otra cosa. Se la llevaron sin abrirla frente a mí. Al día siguiente, Reyes confirmó no era whisky, solo un decantador vacío. Dentro, donde debía haber líquido, había un papel doblado con 2 palabras: la próxima vez. En ese instante, el caso dejó de ser solo evidencia. Era cuestión de tiempo. ¿Cuánto quedaba antes de que lo intentara de nuevo? A la mañana siguiente, Reyes llamó temprano. El juez firmó la orden. «Mañana servimos el cateo. Quiero que usted se quede quieto sin exponerse». «No es mi primera vez», respondí. «Quizá no, pero puede ser la última si no tiene cuidado». Ese día se arrastró como una pierna coja. Me mantuve ocupado, ajusté una bisagra floja en la reja trasera, apreté los tornillos de la barandilla del porche. Pura faena para no quedarme mirando la calle esperando ver un camión conocido. A las 5 llamó Carmen. «Antonio vuelve a casa mañana. El doctor dice que está estable». Esa buena noticia no me aligeró. Si acaso me recordó lo cerca que habíamos estado de perderlo. Al anochecer preparé una tarjeta nueva para la caja, orden firmada «Cateo mañana». Me senté en la silla junto a la ventana delantera viendo cómo la última luz se iba de la calle. El farol parpadeó y encendió. Un perro ladró 2 veces y cayó. Pensé en la palabra que usó Gabriel: preciso. En cómo la precisión puede servir para construir o destruir.
y en cómo mi hijo había elegido lo segundo. Dormí poco. Cada ruido sonaba más fuerte. Cada sombra parecía acercarse. Cuando llegó la primera claridad, serví café. No lo bebí. Me quedé en la mesa esperando la llamada. Sonó a las 7:43. «Estamos en camino», dijo Reyes, y con eso terminó la quinta parte, no con respuesta, sino con la respiración contenida antes de una. Dicen que uno no puede prepararse para ver a su hijo esposado. Yo aún no lo veía, pero sabía que llegaría. Lo único para lo que puedes prepararte es el silencio. Ese instante en que la verdad empieza a salir de los rincones oscuros y entiendes que no va a volver a esconderse. A las 7:43 Reyes había dicho, «Estamos en camino». Para las 8:15 yo estaba 2 calles más abajo de la casa de Diego, observando tras el parabrisas cuarteado de mi viejo Ford mientras las patrullas se detenían frente a su entrada. No le dije a Reyes que estaría allí, me habría ordenado quedarme en casa. Pero una cosa es recibir advertencias y otra dejarse espantar. Esta también era mi lucha, aunque no llevara la orden en la mano. La casa de Diego estaba en una esquina, una de esas construcciones suburbanas con revestimiento plástico y césped demasiado perfecto para ser natural. Vi a 2 agentes acercarse a la puerta. Reyes justo detrás. Uno golpeó. Silencio largo. Luego la puerta se abrió, y ahí estaba mi hijo con una camiseta deslavada de los Cardenales y un rostro que apenas reconocía. No oí las palabras, pero vi cómo cruzaba los brazos con rigidez el medio paso atrás cuando Reyes le mostró el documento. Los policías entraron y Diego los siguió mandíbula apretada. Yo permanecí en la camioneta motor apagado, manos firmes en el volante. Los minutos se estiraron. Imaginaba cajones abriéndose, cajas moviéndose, papeles crujientes. He estado en suficientes registros durante mis años de servicio para reconocer el ritmo, primero un barrido rápido, después el cribado lento. El teléfono vibró. Un mensaje. Encontramos algo. Te aviso. Eso se hizo visible 20 minutos después cuando un agente salió cargando una bolsa de evidencias hacia la patrulla. Incluso desde mi asiento reconocí la etiqueta, misma marca, mismo estilo de serie que el whisky que Diego me había enviado. Solo que esa botella estaba medio vacía. No me moví, casi ni respiré, porque encontrar esa botella no era el final. Era apenas el principio del final. A las 9. Reyes salió. Recorrió la calle con la mirada y detectó mi camioneta. Se acercó, se inclinó hacia la ventanilla abierta. «No debería estar aquí», dijo. «Ya es tarde para eso». ¿Qué encontraron? Un par de botellas más de la misma serie. Una abierta y otra sellada. Las vamos a enviar a pruebas, pero en la abierta había residuos, un polvo blanco. Débil, el mismo que localizó Gabriel. Tragué saliva. Eso basta. Es suficiente para empujar el caso hacia adelante. Reyes dudó un instante. También hallamos una libreta escrita a mano con partes codificadas. Gabriel tal vez pueda ayudarnos a descifrarla. Lo poco que vi parece notas de dosis ensayos. La palabra ensayos me cayó como plomo. Así que Antonio no había sido el primero. Reyes no contestó. No hacía falta. Me recosté en el asiento mirando la casa. Dentro estaba el niño al que enseñé a andar en bici, el adolescente al que llevé a su primer trabajo, el joven al que acompañé en su boda con Lía. Y ahora había un hombre que llevaba un registro de dosis, un hombre que pudo ser la razón por la que Antonio casi muere. La radio de Reyes chisporroteó. Se enderezó. Lo están sacando. «Seguro que quiere ver esto». «Ya he visto suficiente», respondí, pero no me moví. La puerta principal se abrió. Diego salió escoltado por 2 agentes. Llevaba las muñecas esposadas al frente, la barbilla alta, la mirada helada. Buscó la calle con los ojos hasta encontrarse con los míos. Nos miramos sin palabras, sin gestos. Solo esa mirada la que se da a alguien que conociste pero ya no reclamas. Lo subieron al asiento trasero de la patrulla.
Permanecí quieto hasta que el coche se fue el reflejo del sol de la mañana rebotando en el cristal. Reyes regresó. Lo llevan al centro, lo ficharemos y empezaremos la entrevista. Seguro pedirá abogado. Lo sé, contesté. ¿Y la libreta? Haré una copia antes de pasarla a evidencia. Si quiere puede revisarla a ver si alguna fecha le coincide con algo que recuerde. Esa tarde en la comisaría Reyes colocó la libreta sobre la mesa entre nosotros. La letra era inconfundible de Diego, los bucles en la G, la presión fuerte que dejaba hendiduras en la página. Algunas entradas tenían fechas con números al lado, otras símbolos, un triángulo, un asterisco. Gabriel se unió por altavoz, su voz crepitando. Ese triángulo es abreviatura de media dosis en algunos círculos veterinarios y el asterisco suele significar observar por efecto retardado. Pasé a una página de 6 meses atrás. Junto a la fecha había una sola palabra prueba, luego un triángulo, después las iniciales AR. Sentí el estómago dar la vuelta. R. Antonio Ramírez. Reyes lo anotó. Así que lleva pensando en esto desde hace meses. 2 páginas después vi otro par de iniciales. FD, las mías. Al lado, ningún triángulo, ninguna media dosis. Solo un número sólido más grande que los demás. Gabriel bajó la voz. Esa es una dosis letal, Francisco. Por un instante la sala se inclinó. Me sostuve con una mano sobre la mesa. Así que Antonio no era el único blanco. No dijo Reyes. Usted era el otro. Conduje a casa en silencio. Las imágenes del cuaderno clavadas en mi mente. Cada comida, cada copa del último año se me repitió buscando en qué momento pudo haber actuado. Pensé en esa botella de whisky en mi alacena durante días antes de regalársela a Antonio. Pensé en lo que habría pasado si me hubiera servido solo un vaso por nostalgia. Al anochecer ya estaba en las noticias locales, hombre arrestado por presunto intento de envenenamiento. No dijeron el nombre de Diego, pero la descripción bastaba para que cualquiera que nos conociera atara cabos. Carmen llamó. Los vecinos murmuran. Antonio está furioso. Dice que si Diego se presenta otra vez en la casa él... Se le quebró la voz. ¿Y tú? ¿Estás bien? No del todo. Pero no estoy muerto. Eso cuenta. Esa noche abrí de nuevo la caja ignífuga, añadí una tarjeta FD iniciales en cuaderno dosis letal y la deslicé junto a las demás. La caja ya estaba llena. Me senté en el porche, el aire espeso de calor, pensando en la diferencia entre justicia y cierre. La justicia puede venir en un tribunal. El cierre, eso es más complicado. 2 días después, Reyes llamó temprano. Francisco, el abogado, está buscando un acuerdo. Afirma que Diego no sabía que el whisky estaba adulterado, que lo compró a un amigo sin revisarlo. Pero con la libreta es difícil de sostener. ¿Y si se declara culpable a cambio de menos condena? Quizá no haya juicio, pero seguirá siendo prisión. La pregunta es, ¿quiere verlo en un tribunal? Miré la calle, la misma donde Diego aprendió a montar bicicleta, y pensé en el peso de esa respuesta. Dicen que todo hombre tiene una línea que no cruza. Yo creía que la mía era la familia, que sin importar lo que hiciera Diego jamás lo empujaría tan lejos que no pudiera regresar. Pero eso fue antes del whisky, antes de Antonio en una cama de hospital, antes de encontrar mis iniciales en ese cuaderno junto a un número que significaba no despertar. Ahora esa línea era una marca de gis bajo la lluvia borrándose rápido. A la mañana siguiente de la llamada de Reyes no me levanté enseguida. El ventilador del techo giraba lento y mi cabeza daba vueltas al mismo pensamiento. Si digo sí al juicio, seré el hombre que metió a su hijo en prisión por muchos años. Si digo no, seré el hombre que lo dejó caminar libre después de intentar matarme. En cualquier caso, no hay regreso. A las 9:00 estaba en la comisaría. Reyes en la sala de entrevistas, inclinado sobre un montón de papeles. Frente a él estaba el abogado de Diego, un hombre delgado canoso con la expresión de quien ya cree haber ganado. Diego no estaba. Lo tenían en detención. Reyes me hizo pasar. Francisco, este es el licenciado Calderón.
Calderón se levantó, me dio la mano su apretón seco y calculado. «Señor Ramírez, gracias por venir. Creo que podemos resolver esto de una manera que evite a todos la incomodidad de un juicio». Me senté. Quiere decir de una manera que evite incomodidad a Diego. Su sonrisa no tembló. Él está dispuesto a admitir un mal manejo de la botella. Imprudencia, no malicia. «Nuestra postura es que se trata de garabatos sin valor, pura ficción», dijo Calderón. Miré a Reyes. No dijo palabra, pero la tensión en su mandíbula hablaba sola. Me recosté en la silla. ¿Sabe lo que significa leer sus iniciales junto a una dosis letal, licenciado Calderón? Ver eso escrito por el hijo al que enseñó a pescar, al que llevó al otro lado del estado para probarse en su primer equipo de béisbol. Por primera vez, Calderón bajó la mirada. «Estamos hablando de evitar un espectáculo público, señor Ramírez». Dejé que el silencio se alargara. El tic-tac del reloj de pared se volvió más fuerte. Al final dije, «Lo pensaré». Y salí. En el pasillo, Reyes me alcanzó. «No tiene que decidir hoy, pero Francisco, si va a juicio, tenemos lo suficiente para que prospere. El fiscal ya está listo para presentar todos los cargos». «¿Y qué haría usted?», pregunté. Reyes suspiró. «Yo no estoy en su piel, pero si fuera yo me aseguraría de que la próxima persona a la que él le ofrezca un trago no acabe bajo tierra». Esa noche sonó mi teléfono. Era Antonio Ramírez. Su voz seguía débil pero firme. «Francisco, escuché sobre el acuerdo que le quieren dar. Las noticias vuelan. No puedes aceptarlo». «Antonio, escúchame. Si lo haces, él creerá que siempre puede regresar de todo, y la próxima vez no será whisky. Será algo que nadie detecte a tiempo. Tal vez seas tú. Tal vez sea alguien más a quien decida borrar de este mundo». Cerré los ojos. La verdad en su voz era como grava áspera pero sólida. A la mañana siguiente conduje hasta el taller de Gabriel. Lo encontré trasteando con un motor fuera de borda viejo. Francisco dijo al verme, «Tienes cara de alguien que está decidiendo si apretar el gatillo». Algo así. Nos sentamos en baldes volteados, el olor a aceite pesado en el aire. Le conté lo del trato. Se limpió las manos con un trapo. «Ya sabes lo que vas a hacer. Solo quieres que yo te dé permiso de sentirte mejor al respecto». «Quizás». Gabriel tiró el trapo sobre el banco. «Francisco, un hombre que lleva notas de dosis, no es descuidado. Está comprometido. Si ahora le das facilidad, es como entregarle la libreta para que escriba su próxima lista». Esa tarde pasé frente a la casa de Diego. Las persianas estaban cerradas, la entrada vacía. Pensé en el garaje, en cómo a los 16 arregló un viejo Ford ahí mismo. Las manos llenas de grasa. La sonrisa cuando el motor arrancó. Entonces creí que significaba que podía construir algo duradero. Ahora me preguntaba si solo era la primera señal de que también podía desmontar vidas. En casa abrí la caja ignífuga de nuevo. Todas las tarjetas estaban ahí, el nombre de Antonio, los informes de laboratorio, la página con mis iniciales. Las dispuse sobre la mesa como una mala mano de póker. Imaginé guardarlas otra vez, cerrar la caja y fingir que no importaban. Pero importaban más que nada. La decisión llegó como el clic de una cerradura. Llamé a Reyes. «Dígale al fiscal que testificaré. Todos los cargos». No dijo «bien hecho» ni «es lo correcto». Solo entendido. Y bastó. 3 días después fijaron la audiencia. Mociones preliminares, listas de pruebas, preparación de testigos. Calderón objetó la mitad, pero la jueza rechazó casi todas. Cuando trajeron a Diego a la sala por primera vez, escaneó la gente hasta encontrarme. Su mirada no se ablandó. Al contrario, se afiló como si yo acabara de entrar otra vez en su lista. Le sostuve la mirada porque tal vez así era. Lo llaman tribunal, pero para mí era un campo minado. Cada palabra, cada gesto podía explotarte en la cara. Había llegado pensando que la verdad se defendería sola. Luego vi cómo sonreía el abogado de Diego, como si ya supiera dónde pisaría y cuán duro sería mi tropiezo.
El día de la audiencia probatoria los bancos estaban a medio llenar, pero el aire pesaba más que una iglesia abarrotada en agosto. Me senté detrás de Reyes y el fiscal, las manos en el regazo ocultando el sudor. Diego entró con el uniforme naranja del condado, esposas en las muñecas. No me miró al principio. Luego lo hizo apenas lo suficiente para torcer la comisura de la boca, no en una sonrisa, sino en algo más frío. Me recordé a mí mismo por qué estaba allí la cama de hospital de Antonio, el informe del laboratorio, esa maldita libreta. La jueza llamó al orden. Reyes subió al estrado. Claro profesional relató cómo había llegado la botella, cómo se analizó y cómo confirmaron el veneno. Calderón objetó 2 veces alegando problemas de custodia de pruebas. La jueza lo rechazó ambas. Luego fue mi turno. El alguacil me juramentó. Me senté el micrófono tan cerca que oía mi propia respiración. El fiscal empezó suave mi nombre, mi edad, dónde vivía, mi relación con el acusado. Sí. Diego es mi hijo, dije. Y sonó extraño al aire como si perteneciera a otra vida. El fiscal me condujo al día del regalo. Lo conté tal cual el paquete, la letra, mi decisión de dárselo a Antonio. Cómo Antonio terminó en el hospital. Cómo Gabriel examinó la botella. Manteniendo la voz pareja, como Reyes me aconsejó apegarme a los hechos, dejar que la evidencia hablara. Entonces se levantó Calderón. Señor Ramírez, empezó con voz pulida. Usted asegura reconocer la letra de mi cliente en la nota. No lo aseguro, lo sé. Pero no ha visto esa letra en más de 3 años, ¿correcto? Correcto. Entonces, ¿es posible que esté equivocado? No. Se inclinó apoyando una mano en la baranda. Le está diciendo a este tribunal que está absolutamente seguro de que la vida de un hombre debe arruinarse porque usted cree que una nota se parece a la letra de su hijo. Sentí la primera llamarada en el pecho. No lo creo, lo sé. Calderón retrocedió despacio, casi con desdén. Interesante. Mostró un papel, porque aquí tenemos un análisis grafológico de un perito certificado que asegura que la nota no pudo haber sido escrita por Diego Ramírez. Murmullos se extendieron por la sala. La jueza golpeó la mesa con su mazo. El fiscal objetó cuestionando la validez del informe. La jueza lo aceptó para el registro, pero el estómago se me hundió. Calderón sonrió apenas. Y dígame, señor Ramírez, ¿no es cierto que usted y mi cliente han tenido una relación tensa por años, que vendió la finca de su esposa sin consultarlo con él? El fiscal objetó de inmediato. Impertinente e incendiario. Sostenida, dijo la jueza. Pero el daño ya estaba hecho. El jurado lo había escuchado. Cuando terminé mi testimonio y bajé del estrado, mis piernas pesaban como si cargaran 20 años más. Reyes me recibió junto a la mesa. «Quieren pintarte como un hombre amargado, resentido», murmuró. «Es todo lo que tienen. No dejes que prenda». Pero yo ya podía sentir cómo se pegaba a mí como polvo mojado. Afuera, en los escalones del tribunal, Antonio me esperaba apoyado en su bastón. «Están arrojando lodo», dijo. «No importa si es verdad o no. Solo necesitan enturbiar el agua lo suficiente». Asentí. «Ahora hasta tienen un peritaje de escritura». Antonio torció la boca. «Seguramente pagado. He visto eso en pleitos de negocios. Una opinión se compra como quien compra una corbata». Esa noche me quedé en el porche. Los grillos cantaban fuerte y el aire olía a lluvia cercana. No dejaba de repasar las preguntas de Calderón. Cada una apuntada a retratarme como un viejo rencoroso, no como un padre que intentaba sobrevivir a la traición de su propio hijo. Me serví un vaso de agua, lo observé un buen rato. 3 años sin whisky, y aún así sentía como si hubiese tragado fuego. A la mañana siguiente me llamó Reyes. «Francisco, tenemos algo», dijo. Revisamos los registros de mensajes del teléfono de Diego. Hay una serie de textos a un contacto guardado como AR la noche antes de que Antonio enfermara. Antonio Ramírez. No exactamente. Rastrearon el número, era un celular desechable comprado en un pueblo a 2 horas de aquí. Pero los mensajes, Francisco,
Parecen instrucciones, dosis tiempos, y lo peor coinciden con el compuesto que Gabriel encontró en el whisky. Sentí que el nudo en mi pecho se aflojaba apenas un poco. El fiscal ya lo tiene. Lo tendrá antes del mediodía. Esto cambia el juego. 2 horas después, el teléfono volvió a sonar. Era Calderón. Señor Ramírez, dijo con voz suave. Su declaración de hoy solo me confirma que está dejando que viejas heridas nublen su juicio. Si insiste en llevar esto a juicio, todo saldrá a la luz, cada detalle de su pasado con Diego. ¿Está preparado para eso? No sonaba como amenaza en el tono, pero el contenido cortaba como navaja. No respondí. Dejé que el silencio se alargara hasta que colgó. Esa tarde conduje hasta el lago. El agua quieta reflejaba el sol naranja que caía. Pensé en la finca, en la risa de Carmen en las noches de verano, en el niño que Diego había sido. Y también en Antonio pálido con tubos en los brazos en aquella cama de hospital. Cuando me alejé del lago lo tenía claro, no iba a retroceder. La verdad no estaba solo en juicio. Era mi carga hasta el veredicto. La mañana del juicio no me afeité. No por rebeldía, sino porque quería que el jurado viera la verdad en mi rostro, cada línea marcada por el trabajo, la pérdida y una traición de la que no hay regreso. No venía a lucir pulcro, venía a terminar algo. Y si eso significaba ver a mi hijo con grilletes, así sería. La sala ya bullía cuando entré. El fiscal acomodaba papeles en nuestra mesa. Reyes me dio una leve inclinación desde la última fila, la clase de gesto que dice: «Estamos listos, pero va a doler». Trajeron a Diego aún con el uniforme naranja del condado. Sus ojos recorrieron la sala hasta detenerse en mí. Esta vez no hubo muecas, solo una mirada fría como si dudara si valía la pena odiarme. La jueza entró. El alguacil pidió orden y el juicio comenzó. El alegato inicial del fiscal fue claro, afilado. Medido, señoras y señores del jurado. Este es un caso sobre la confianza. Confianza entregada y confianza traicionada de una manera que pocos podrían imaginar. Escucharán cómo el acusado Diego Ramírez envió de manera consciente un regalo envenenado a su propio padre. Miré los rostros del jurado. Algunos dirigieron la vista hacia Diego. Otros no apartaron los ojos del fiscal. Nadie parecía aburrido. El inicio de Calderón fue resbaladizo como aceite. Me pintó como un hombre distante, resentido, incapaz de reconciliarme, insinuando disputas familiares por tierras como motivo para inventar todo. Tuve la mandíbula firme, aunque dentro podía sentir la vieja rabia despertando. El primer testigo fue Antonio Ramírez. Caminó despacio hasta el estrado apoyándose fuerte en su bastón, pero su voz no tembló. Recuerdo el sabor amargo distinto a cualquier whisky que hubiera probado, dijo al jurado. En menos de 1 hora no podía mantenerme en pie. Pensé que era mi corazón apagándose. Resultó que era el plan de otra persona. Cuando Calderón lo contraexaminó, intentó insinuar que Antonio había mezclado sus medicinas con alcohol y provocado la crisis. Antonio le respondió: «Cállate, hijo. Llevo 10 años con estos medicamentos. Nunca terminé en el hospital hasta esa noche». Al jurado le gustó esa respuesta. Se notaba en sus caras. Luego subió Reyes con los registros telefónicos, los textos al celular desechable, las horas, las instrucciones de dosificación, todo expuesto. Calderón objetó por violación de privacidad, pero la jueza lo desestimó. Cuando el fiscal pidió a Reyes que leyera uno de los mensajes en voz alta, la sala entera quedó en silencio. «Asegúrate de que lo tome todo en el primer vaso. Con su corazón no hará falta mucho». Algunos jurados se mostraron horrorizados. Una mujer en primera fila apretó los labios como conteniendo palabras. Sentí que el aire me faltaba. Ver la prueba escrita era una cosa. Oírla en voz alta en esa sala blanca y fría era otra. Después me tocó a mí. Relaté de nuevo la historia, el cumpleaños, la botella, dársela a Antonio, el hospital. Intenté no detenerme en lo personal, pero es difícil hablar de un hijo que quiere matarte sin que se note en la voz. El contrainterrogatorio de Calderón fue más duro esta vez.
Señor Ramírez, ¿sabe usted que mi cliente sostiene que la botella fue un obsequio comprado por su esposa sin que él lo supiera? Negué con la cabeza. No. Y no lo creo. No lo cree porque no quiere creerlo. Ha construido todo este caso sobre suposiciones. No respondí cortando. Lo he construido sobre pruebas, de las que su cliente dejó por todas partes en esa botella. La jueza me recordó que respondiera solo lo que me preguntaban, pero ya había visto la mandíbula de Calderón endurecerse. Para la tarde ambas partes descansaron sus argumentos por ese día. Mañana vendrían los alegatos finales. Salí al aire fresco, pero antes de poder dar 2 pasos escuché mi nombre. Papá. Me giré. Diego estaba justo más allá del control de seguridad, un agente del brazo. Su voz era baja. ¿Crees que esto te convierte en un héroe? Lo miré directo a los ojos. No me convierte en un hombre que sigue vivo. Su labio se torció. Esto no ha terminado. El agente lo apartó antes de que pudiera responder. Esa noche Reyes me llamó. Debes saberlo, dijo. Calderón presentó una moción para declarar el juicio nulo. Alega que hubo pruebas no reveladas a tiempo. ¿Funcionará?, pregunté. Con esta jueza no. Es solo un intento de asustar. Quieren sacudirte antes de mañana. No lo dije en voz alta, pero entendía que no solo querían ponerme nervioso. Querían probar si yo flaqueaba. A la mañana siguiente me puse la misma chaqueta que había usado en el funeral de Carmen. No por nostalgia, sino porque me recordaba lo que es la pérdida verdadera. Pasara lo que pasara en esa sala, yo ya había sobrevivido a algo peor. Cuando la jueza dio inicio a los alegatos finales, la voz del fiscal fue como acero envuelto en terciopelo. Han escuchado los testimonios, han visto las pruebas y han leído las palabras que el acusado envió a su cómplice. Esto no fue un accidente. Fue un acto deliberado contra su padre y contra el amigo de su padre. Les pedimos que devuelvan el único veredicto que refleja la verdad culpable. El alegato de Calderón fue más frío, casi clínico. Habló de la duda razonable de disputas familiares, del peligro de asumir intenciones. Pero cuando el jurado salió a deliberar, vi algo en sus rostros. Tal vez cansancio, pero también certeza. La espera se sintió más larga que todo el juicio. Reyes se sentó conmigo en el pasillo en silencio. Antonio dormitaba en una silla, el bastón sobre sus rodillas. Finalmente el alguacil nos llamó de vuelta. El jurado estaba listo. Observé al portavoz levantarse. No miró a Diego, miró a la jueza. Sobre el cargo de intento de homicidio en primer grado, encontramos al acusado. En ese medio segundo comprendí que había estado conteniendo la respiración desde el día en que esa botella apareció en mi porche. Culpable. Esa palabra cayó como la primera gota de lluvia sobre un techo tras meses de sequía. No tronó, no rugió. Solo se hundió silenciosa, pero imposible de negar. Y entendí que no había vuelta atrás. Ni para Diego, ni para mí. La sala no explotó en murmullos como en la televisión. Simplemente respiró distinto. Y por primera vez en 3 años yo también. La jueza agradeció al jurado, los despidió y empezó a leer la condena a 25 años en prisión estatal sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 15. Su voz era firme, medida, pero cada sílaba pesaba como piedra. Diego no se inmutó. Permaneció sentado, esposado al frente, los ojos fijos en un punto invisible sobre la cabeza de la jueza. Si no lo conociera, habría jurado que estaba aburrido. Cuando el alguacil lo levantó para escoltarlo, Diego giró la cabeza en el último instante. Nuestros ojos se encontraron y por un momento no había sala, ni jurado, ni uniformes. Solo el niño al que una vez enseñé a lanzar una pelota mirando al hombre que había intentado matarlo. Sus labios apenas se movieron. Esto no es el último capítulo. Y se lo llevaron. Pensé que el alivio me inundaría, pero no fue así. Lo que llegó fue un vacío sordo. La justicia se había servido en el papel, pero nada en el papel podía reparar lo que se había roto entre nosotros. Antonio apoyó una mano en mi hombro al salir. Hiciste lo que tenías que hacer, Francisco. No dejes que nadie te diga lo contrario.
Asentí, pero no respondí, porque una parte de mí todavía se preguntaba si había perdido más de lo que había ganado. Afuera el aire era más cortante que en la mañana. El cielo tenía ese brillo de final de otoño donde el sol calienta poco y el viento atraviesa hasta los huesos. La hija de Antonio llegó en una camioneta azul, lo ayudó a subir y me saludó con un gesto. Caminé solo hasta mi viejo camión. No había reporteros siguiéndome. Este no era un caso para titulares nacionales, pero en nuestro pequeño círculo resonaría por años. Al sentarme al volante, vi un sobre en el asiento del pasajero, el inventario de pertenencias de Diego que me había entregado el secretario del juzgado. Dentro su reloj, su cinturón, su cartera y una nota doblada. La letra era suya. Siempre dijiste que éramos más parecidos de lo que yo quería admitir. Quizá ahora veas que no es un cumplido. Sin firma, solo eso. Que no la arrugué. La volví a doblar y la guardé en la guantera antes de encender el motor. Las semanas siguientes fueron extrañamente tranquilas, sin mensajes enigmáticos, sin golpes inesperados a la puerta. Antonio se recuperó más rápido de lo que los médicos habían predicho, aunque el gusto por el whisky le desapareció para siempre. Una tarde, Gabriel pasó por mi casa con una bolsa de papel. Dentro estaba el pequeño frasco con la muestra de whisky que había analizado. Pensé que querrías conservarlo, dijo. No como trofeo, sino como recordatorio. Lo puse junto al vaso que había guardado, el mismo del que Antonio había bebido aquella noche. Juntos parecían inofensivos, como piezas de una naturaleza muerta. Pero yo sabía la verdad. 2 meses después del veredicto, Reyes vino a visitarme de regreso de una jornada de pesca. Se apoyó en la baranda del porche, el sol tardío reflejándose en sus gafas. Ya sabemos de dónde salió el veneno, dijo. No fue idea de Diego, al menos no al principio. Un primo de su esposa trabaja en jardinería y conoce el método para extraer la hierba de serpiente blanca. Creyó que le hacía un favor, pero fue Diego quien decidió enviártelo. No cambiaba los hechos, no deshacía nada, pero confirmaba lo que yo ya presentía: Diego no había actuado solo. La traición tiene raíces y a veces se hunden más hondo que la sangre. Ese invierno finalmente reparé el columpio del porche, el mismo donde había estado sentado la mañana que llegó aquel paquete. Las cadenas ya no chirriaban, las tablas no se astillaban. Una tarde fría me senté allí con un café negro mirando el sol hundirse tras los árboles desnudos. En la mesa pequeña a mi lado estaban el vaso, el frasco y un sobre manila con la inscripción en mi letra "No abrir". Dentro fotos de Diego de niño, documentos del juicio y la nota que me dejó. Algún día decidiría si conservarlo o quemarlo. Por ahora quedaba sellado. La gente cree que la venganza termina cuando cae el mazo, cuando el culpable es llevado. Pero la verdad es que la venganza es apenas la superficie. Debajo quedan los años perdidos, las conversaciones nunca dichas, las cenas familiares reducidas a sillas vacías y platos fríos. La justicia me dio seguridad, no me dio paz. Pero cuando el viento cambió y trajo olor a leña quemada desde alguna casa lejana, entendí algo: la paz no se entrega, se construye. Tarde tranquila tras tarde tranquila, en cada decisión de no mirar atrás hacia una puerta cerrada. Levanté mi taza hacia el patio vacío. Por los finales dije en voz alta. Y por lo que venga después.